Hey, buenas a todos. Bueno, en el vídeo de hoy voy a hablar de los puntos negativos o los choques culturales que puedes sufrir estando en Kazajistán. No son muchos y realmente, bueno, estoy destacando, quiero mencionarlo, una parte negativa de la sociedad kazaja, pero el resto, como podéis imaginar, teniendo en cuenta que tengo 28 vídeos hablando de Kazajistán, el resto está muy bien y el resto me cae muy bien y de hecho haré un vídeo sobre las 5 cosas que más me gustan de los kazajos. Pero bueno, esto es para destacar un poco las zonas donde más choqué yo con la cultura kazaja, donde tuve más choques. Todo esto se debe a que he aplicado un máster en Kazajistán, también he aplicado otro en un país asiático, dejaré en los comentarios qué país creéis que es. Y bueno, pues eso, estaba haciendo un poco los pros y los contras de Kazajistán, que bueno, realmente no tiene nada que ver con los del vídeo, pero entonces me he acordado de que tenía apuntado en la libreta las cosas que menos me gustaban y las que más, y dije, pues venga, vamos a hacer el vídeo sobre las 5 cosas que menos me gustan. Los kazajos me gustan, pero hay cosas, todo el mundo tiene cosas. Entonces vamos a empezar. Vale, el punto número 1, ¿vale? Que puede ser un poco el más conocido, es el tiempo. El tiempo en sí, bueno, el tiempo en sí está, vale, yo me acostumbré, es decir, el que haga menos 15 grados o menos 25 es incómodo porque no puedes salir, me congelé los pies un día, que eso ya para otro vídeo, pero bueno, no es una cosa que a mí me afectase demasiado. Lo que odiaba con todo mi alma era el hielo, porque claro, a menos 15 eso se genera un hielo, en noviembre se debe generar hielo y el hielo se queda hasta marzo. Y el hielo es horrible, porque te caes, si no me caí entre 7 y 10 veces, no me caí ninguna, y vas andando como un pato así. Porque claro, si no te caes, y bueno, ellos tienen más experiencia que yo, entonces lo hacen mejor, pero de verdad, tienes que ir andando con mucho cuidado, y sobre todo no puedes salir a correr, que es algo que a mí me gusta mucho, y era imposible, o sea, me fue imposible salir a correr hasta que se fue el hielo, porque la única opción que tenía era ir a un campo de atletismo que estaba bastante lejos de mi casa, y entonces yo al hielo le cogí mucha inquina, porque de verdad resbala un montón, es bastante sucio, no es un hielo así limpio, y luego cuando se va el tiempo también, cuando se va la nieve, luego también se queda un poco horrible, y se inundan las calles porque están mal hecho el alcantarillado. Si encuentro el vídeo lo pondré por aquí, espero haberlo encontrado. Pero eso también es una cosa flipante, que se generan ahí unos ríos en la ciudad. Pero bueno, eso ya es una cuestión de la ciudad. Pero vamos. Entonces, bueno, ese es un poco el normal. Pero, o sea, un punto conocido, ¿no? Pues eso, que hace un frío de narices. Pero luego vamos a los puntos que son un poquito más personales, ¿vale? Entonces, el primero ha sido el tiempo, ahora pasamos a las colas. ¿Habéis visto las famosas fotos de las colas de racionamiento en la Unión Soviética? No. No, esas colas puede que en Moscú existiesen, en Kazajistán, pongo la mano en el fuego, nunca ha existido una cola que se haya llevado bien. Es imposible, esta gente no sabe hacer colas. O sea, tú vas al súper y se te tratan de colar 20 personas. No son capaces de esperar. Vas a cualquier comercio que no sea un súper y que sea, por ejemplo, una verdulería, y están todos en círculo a ver quién se cuela primero, y se pasa por delante de ti porque son incapaces de esperar 2 minutos. Es una cosa... Son incapaces de hacer una cola. En el banco hay un policía con porra para que hagan la cola ahora con el COVID, porque si no, se ponen todos así, yo quiero entrar primero. No. O sea, incapaces de hacer una cola. De verdad, ¿eh? Y esto me flipó. Dije yo, además, eso, en España, ¿no? La imagen de las colas, de que son gente muy respetuosa. Mentira, se cuelan de todo, les da igual todo. O sea, es exagerado lo de las colas. Y eso ya me causó bastante sensación. Luego, relacionado con el hielo, ahora viene el tercero, que también es muy interesante, que es la conducción. Conducen como locos perdidos. Yo he visto un coche hacer Fast and Furious, pero Fast and Furious, o sea, real. Un coche que venía como a 150 por medio de la ciudad, que esa es otra, y como el pavimento estaba un poco mal, era un coche de estos de tuning, pilló un salto y saltó, se dio con el suelo, echó todas las chispas, bueno, una película parecía eso, y el tío siguió para adelante, no te creas que se quedó a mirar, uy, se me ha abollado un poquito el coche, no, a 150 para adelante, una locura. Con el hielo salen derrapando del hielo. A mí casi me atropellan en un atasco, ¿Qué dices, cómo me van a atropellar en un atasco? Pues yo estaba cruzando el paso de cebra en una calle en la que había un atasco, había muchos coches, y decidió el coche que iba a pasar que era muy importante coger 100 km por hora antes de llegar al coche de delante. Con lo cual, en 20 metros pegó un acelerón, estando yo en medio, y yo salté para adelante, que bueno, que si no me atropella, y el tío, según aceleró y casi me atropella, luego después frenó porque estaba el coche delante, y yo no entendía nada, o sea, lo del tráfico es flipante, de verdad. Yo no entiendo qué problema tienen, pero conducen muy locos. Y me han dicho que las autovías van muy rápido, pero eso por ahora no lo he probado. Ya veremos en el futuro. Pero bueno, eso es un poco así como, bueno, siguen siendo como básicos, ¿no? Ahora ya estamos llegando a la creme de la creme. Bueno, en realidad no, este no es la creme de la creme, este es un extra. Este, relacionado con las colas, es muy común que se hable de lo lentos que son, ¿no? Yo, sin embargo, en este no estoy de acuerdo. En Rusia, cuando estuve, que yo fui de visita a Rusia, sí que eran muy lentos en algunos restaurantes, y en Kazajistán en algunos restaurantes me pasó, porque hay restaurantes que lo mismo hay 2 personas consumiendo, hay 7 camareros y están con el móvil. Y tú estás así, y ni caso. Y algunos de esos sí que eran muy lentos, pero por lo general los restaurantes no eran tan lentos,
y los restaurantes que tenían, bueno, más flujo de gente, normalmente, o sea, son más lentos que en Europa, os tenéis que hacer una idea de eso, pero no eran especialmente lentos. Y la verdad es que no me pareció tan exagerado como en Rusia, porque en Rusia sí que flipé con lo lentísimos que eran en todos. Vale, y con esto llegamos a lo que es el kit de la cuestión, la creme de la creme, el punto que realmente me hacía querer arrancarme los ojos. O sea, llegamos al punto de las puertas. Lo primero, ¿conocéis el famoso dicho de se deja salir antes de entrar? Ellos no lo conocen, al igual que las colas deben de tener mucha prisa y todo el mundo pasa en cuanto puede. Me han llegado a chocar señoras en la puerta para ver si pasaban ellos. Señora, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, por favor? Horrible. Ni Dios te deja entrar. Bueno, hay gente que sí te abre, o sea, hay gente que te deja pasar, ¿vale? Igual que yo he dejado pasar a gente, pero hay muchos que es que les da igual y ellos van pa'lante, da igual si están fuera, si están dentro, si están entrando, si están saliendo, les da igual. Ellos pa'lante, como una vaca, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Y como si estás en medio, era exagerado. Pero no solo eso, sino que ahora viene la cosa graciosa. Tú ibas con tu amigo, ¿vale? A entrar al centro comercial y como sabéis, aquí en España, en el metro, cuando viene alguien por detrás, como que sujetas un poco la puerta, ¿no? Muchas veces, para que no le den la cara. Pues ibas con un amigo, no estoy hablando de un desconocido, un amigo, entrabas en el centro comercial, el tío abría la puerta, o la tía, porque lo hace todos, la sueltan y te dan la puerta en la cara. No sabéis poner así la manita, a ver, para ver si sujetamos un poquito, o sea... Me reventaba eso también. Pues digo, es que todavía me lo hace un desconocido, pero me lo está haciendo alguien con el que estoy yendo. Digo, por favor, sujétame la puerta. Horrible. O sea, lo de las puertas me ponía los nervios. No tanto lo de que me sujetase la puerta, que también, sino lo de que no te dejasen entrar o salir. O sea, era como... Además, como se ponen esa cara así de serios, se van para adelante. Y yo, déjame pasar, por favor, te lo pido. Pero bueno, eso sería un poco el sumatorio de todas las cosas negativas de Kazajistán. Como ya he dicho, son mucho más las positivas y precisamente por eso me gusta el país y he aplicado a la universidad otra vez allí. Pero, bueno, era para destacar un poco las cosas negativas a nivel cultural o de choque cultural y a ver si os parecía interesante, espero que os haya parecido curioso. Y nada, nos vemos la semana que viene. Muchos saludos. Я на тебя злой так,